Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Sexta parte. Maneras de morir. 34. La violencia. El régimen se fundaba en el terror y la violencia. El terror, para resultar efectivo, había de ser arbitrario e implacable. Tenía que estar lo bastante extendido como para llegar a todo el mundo, pero al mismo tiempo no podía cobrarse demasiadas vidas. Este principio se comprendía bien. Se aplicaba a un refrán tradicional: matar a un pollo para asustar al mono. Los cuadros que obligaban a los aldeanos de Tongzhou, en las afueras de la capital, a arrodillarse antes de sufrir la paliza, lo llamaban castigar a uno para disuadir a 100. Sin embargo, en tiempos del gran salto adelante, tuvo lugar un fenómeno totalmente distinto en las zonas rurales. La violencia se transformó en una herramienta de control rutinaria. No se empleaba ocasionalmente en unos pocos para inspirar miedo en los muchos, sino que se dirigía de manera habitual y sistemática contra cualquiera que aparentemente holgazaneara, obstruyera el trabajo o protestara, no digamos ya si hurtaba o robaba. Esto es, se dirigía contra la mayoría de los aldeanos. Se destruyeron todos los estímulos para el trabajo que pudiera conocer el labrador. La tierra pertenecía al Estado. Los cereales se vendían a un precio que a menudo se hallaba por debajo del coste de producción. El campesino ya no era propietario ni del ganado, ni las herramientas y los utensilios, y a menudo le habían confiscado hasta la vivienda. Por otra parte, los cuadros locales se enfrentaban a presiones aún más grandes que les obligaban a cumplir y sobrepasar los objetivos fijados en el plan de producción, y tenían que hacer trabajar a la mano de obra en una sucesión de implacables campañas. Quizá el martilleo ininterrumpido de la propaganda diera algún resultado durante los primeros días del gran salto adelante, pero las asambleas diarias a las que se convocaba a los aldeanos contribuía a la privación general del sueño. Reuniones cada día, altavoces por todas partes. Recordaba Li Po en una entrevista sobre la hambruna en Sichuan. Las asambleas, algunas de las cuales duraban varios días, tuvieron un papel fundamental en la colectivización, pero no se trataba tanto de un foro de democracia socialista donde las masas campesinas expresaran abiertamente sus puntos de vista, como de un marco de intimidación en el que los cuadros sermoneaban, maltrataban, amenazaban y gritaban durante horas y más horas hasta quedarse afónicos. A menudo se despertaba a los aldeanos en plena noche para que trabajaran en los campos después de haber pasado las últimas horas del día en la asamblea de su localidad, de manera que no llegaban a dormir ni 3 o 4 horas por día durante la estación de la siembra. En cualquier caso, como lo único que venía después de las promesas utópicas era un nuevo periodo de trabajo extenuante, la buena disposición a trabajar con ahínco a cambio de promesas vanas fue desvaneciéndose. Al cabo de poco tiempo, la única manera de que los exhaustos trabajadores obedecieran era amenazarlos con la violencia. Parecía que tan solo el miedo al hambre, el dolor y la muerte pudiera estimularlos. En ciertos lugares, tanto aldeanos como cuadros se vieron inmersos en la violencia hasta tal punto que la coerción solo podía seguir funcionando si su grado y su alcance se ampliaban sin cesar. En consecuencia, se entró en una espiral de brutalidad creciente. Como el partido ya no tenía zanahorias que ofrecer, se valió cada vez más del palo. El palo era el arma preferida en el campo. Era barato y versátil. Un solo bastonazo bastaba para castigar al que no se esforzaba. Una serie de golpes laceraban la espalda de los elementos más recalcitrantes. En los casos más serios, ataban a las víctimas y les propinaban brutales palizas. Las obligaban a arrodillarse sobre trozos de concha y las golpeaban mientras se hallaban en esa posición.
Esto fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a Chen Wuxiong, por negarse a trabajar en un proyecto de irrigación en un sitio alejado de su hogar. Lo obligaron a arrodillarse y le colocaron un pesado madero sobre la cabeza, al mismo tiempo que el cuadro local Chen Longxiang le arriaba en la espalda con un bastón. Como los famélicos aldeanos solían padecer edema, el líquido les rezumbaba por los poros con cada golpe. Una expresión habitual era pegar a alguien hasta que perdía agua. Por ejemplo, en el caso de Lu Yunfu, un granjero perseguido por un grupo de matones. El líder de los matones era Ren Shongwang, primer secretario del partido en la comuna de Napeng, distrito de Qin. Su cólera llegó al extremo de pegar a Lu Yunfu durante 20 minutos. Los cuadros del partido intervenían a menudo. El informe elaborado por un comité local del partido que investigaba abusos en una comuna de Qinyuan explicó que el primer secretario del partido, Deng Xiongxing, había pegado personalmente a más de 200 granjeros y había matado a 14 en su afán por cumplir con las cuotas. Los sesos de Li Shenmao, demasiado enfermo para trabajar en el embalse de Huaminglou, Hunan, quedaron desparramados por el suelo después de la paliza que le propinó el secretario de brigada, quien, presa de una furia ciega, siguió golpeando su cadáver después de muerto. Ou Desheng, secretario de partido de una comuna de Hunan, vapuleó por sí solo a 150 personas, 4 de las cuales murieron. Su consejo a los nuevos miembros del partido era: si quieres militar en el partido, tienes que saber dar palizas. En el distrito de Daoxian, del que un equipo de investigación escribió, de un extremo a otro es un campo de tortura. Los granjeros sufrían bastonazos rutinariamente. Un jefe de equipo pegó personalmente a 13 personas hasta matarlas. Otras 9 murieron a causa de las heridas. Algunos de los cuadros eran verdaderos gángsteres. Su mera apariencia inspiraba miedo. Se sabe que Liang Yanglong, jefe de brigada del distrito de Nanhai, tenía 3 pistolas y se paseaba por el pueblo con un abrigo largo de cuero. Li Xianchun, jefe de equipo en Hebei, se inyectaba morfina a diario y se pavoneaba por la aldea con unos pantalones de color rojo chillón. Iba gritando palabrotas y pegaba a cualquiera que tuviese la mala fortuna de captar su atención. En todo el país, quizá la mitad de los cuadros golpeaban habitualmente con palos y bastones al pueblo al que tenían que servir. Lo demuestra una serie interminable de informes. 4.000 de los 10.000 aldeanos que trabajaban en el embalse de Huangkai, Hunan, en invierno de 1959 a 1960 sufrieron patadas y golpes, y 400 de ellos murieron como resultado. En la comuna de Luoding, Guangdong, más de la mitad de los cuadros pegaban a los aldeanos y casi 100 de ellos murieron como consecuencia de las palizas. Una investigación más exhaustiva en Xinjiang, Henan, mostró que más de 1 millón de personas había muerto en 1960. La mayoría de hambre, pero unas 67.000 fueron víctimas de las palizas mortales por parte de los milicianos. El empleo del bastón era frecuente, aunque tan solo era una de las herramientas en el arsenal de horrores concebido por los cuadros locales para humillar y torturar a los que no lograban seguir el ritmo de trabajo. A medida que el hambre se adueñaba de las zonas rurales, hubo que emplear una violencia cada vez mayor contra los campesinos para que fueran al campo a trabajar. El ingenio desplegado por unos pocos para infligir dolor y sufrimiento contra los demás parecía no tener límites. Se arrojaba a seres humanos dentro de los estanques, a veces atados, a veces después de quitarles toda la ropa. En Luoding, ataron a un niño de 10 años y lo arrojaron a una ciénaga por haber robado unas pocas espigas de trigo. Murió al cabo de unos pocos días. Un castigo frecuente consistía en desnudar a las personas y dejarlas a la intemperie. Se impuso una multa de 120 yuanes al granjero Su Yufa por haber robado 1 kilo de alubias.
Le confiscaron la ropa, la sábana y la esterilla donde dormía, lo desnudaron y lo sometieron a una sesión de autocrítica. En una comuna de Guangdong, donde se envió a millares de granjeros a realizar trabajos forzados, era costumbre dejar desnudos en pleno invierno a los rezagados. En otro sitio, la urgencia por terminar un embalse fue tal que se obligó a 400 aldeanos a trabajar con temperaturas bajo cero, cubiertos tan solo con ropas sin acolchado de algodón. No se hicieron excepciones con las mujeres embarazadas. Se pensaba que el frío obligaría a los aldeanos a trabajar con mayor ahínco. En Liuyang, Hunan, se obligó a un equipo de 300 hombres y mujeres a trabajar en la nieve con el pecho descubierto. 1 de cada 7 murió. Y luego, durante el verano, se castigaba a las personas obligándolas a quedarse de pie bajo un sol cegador con los brazos abiertos. Otros tenían que arrodillarse sobre piedras y cristales rotos. Esto ocurría desde Sichuan, en el sur, hasta Liaoning, en el norte. También se infligían quemaduras con herramientas incandescentes. Se utilizaba agujas incandescentes para chamuscar el ombligo. Unos granjeros a quienes se había llamado a trabajar en un embalse de la comuna de Lingbei se quejaron del dolor, y los milicianos les infligieron quemaduras por todo el cuerpo como castigo. En Hebei se marcaba a las personas con un hierro candente. Hubo casos en Sichuan en los que se roció con gasolina a varias personas y se les prendió fuego. Algunas de ellas ardieron hasta morir. También se empleaba agua hirviendo. Como el combustible escaseaba, era más habitual cubrir a la persona con orina y excrementos. Una mujer de 80 años que tuvo la temeridad de denunciar a su jefe de equipo por haber robado arroz pagó el precio por ello: un baño de orina. En la comuna de Longhui, cerca de Shantou, los que no seguían el ritmo de trabajo eran arrojados a montones de excrementos, se les obligaba a beber orina o se les quemaban las manos. En otros lugares se obligaba a la víctima a tragarse un brebaje de excrementos diluidos en agua. Wang Bingying, un aldeano debilitado por el hambre, robó un pollo. Le sorprendieron y el jefe de la aldea le obligó a tragar estiércol de vaca. Liu Desheng, culpable de robar un boniato, acabó cubierto de orina. Además, se le obligó a meterse en un montón de excrementos junto con su mujer y su hijo. Se negó a tragarse el excremento y le abrieron la mandíbula con unas tenazas. Murió 3 semanas más tarde. Las mutilaciones eran habituales en todas partes. Se arrancaban cabellos, se cortaban orejas y narices. Chen Di, granjero de Guangdong, robó comida y el miliciano Chen Qiu lo ató y le rebanó una oreja. El caso de Wang Shizhou llegó a los más altos dirigentes. Le habían cortado una oreja, le habían sujetado las piernas con alambre, le habían obligado a sostener una piedra de 10 kilos con la espalda y lo habían marcado con un hierro al rojo vivo por haberse llevado una patata del sembrado. En el distrito de Yuanling, Hunan, eran habituales los golpes en los testículos, las quemaduras en las plantas de los pies y la introducción de guindillas por la nariz. Otra práctica consistía en clavar las orejas de la víctima a la pared. En la región de Liuyang, Hunan, se utilizaban alambres de hierro para atar a los granjeros. En Yangyang, Sichuan, se pasaba un alambre de hierro por las orejas de los ladrones y se colgaba de este un cartón donde se leía: ladrón habitual. A otros les clavaban agujas debajo de las uñas. En varias regiones de Guangdong, los cuadros inyectaban agua salada a las personas con agujas que normalmente se empleaban en el ganado. A veces se obligaba a maridos y mujeres a pegarse entre sí, en algunos casos hasta la muerte. Un anciano entrevistado para este libro en 2006 contó entre sollozos que cuando era un muchacho él y otros aldeanos se habían visto obligados a golpear hasta la muerte a una abuela atada en el templo local por haberse llevado madera del bosque.
se intimidaba por medio de ejecuciones y entierros simulados. A algunas personas se las enterraba vivas. Este hecho aparece a menudo en los informes sobre Hunan. Se dejaba a las víctimas atadas en un subterráneo y cuando dejaban de chillar y golpear la trampilla se esperaba a que murieran en pavoroso silencio. Esta práctica estaba tan extendida que el dirigente provincial Zhou Xiaoxiu ordenó una investigación en el curso de una visita al distrito de Fengling en noviembre de 1958. La humillación acompañaba habitualmente al dolor. Por todas partes se exhibía a la persona que era castigada, a veces con un gorro equivalente a nuestros capirotes, a veces con un cartel en el pecho, a veces totalmente desnudas. Les ensuciaban la cara con tinta negra, les hacían cortes de pelo yin y yang, consistentes en rapar tan solo la mitad de la cabeza. Los insultos verbales eran la norma. Los guardias rojos apenas si inventaron nada durante la Revolución Cultural de 10 años más tarde. El castigo se prolongaba más allá de la muerte. A veces los cadáveres de los que habían sufrido palizas mortales se dejaban pudrir en los márgenes de los caminos, condenados a transformarse en parias del más allá. Según la creencia popular, sus fantasmas errabundos no podrían descansar jamás si no se les rendía honores fúnebres apropiados. A veces se colocaban carteles sobre sus tumbas. En la comuna de Longhui, Guangdong, donde 1 de cada 5 murió en 1959, se improvisaron sepulturas al borde del camino para algunas personas y se señalizaron con carteles que rezaban Aragán. En Ximen, Hunan, toda la familia de Mao Bingxiang murió de hambre, pero el jefe de la brigada se negó a darle sepultura. Al cabo de una semana, las ratas le habían devorado los ojos. Los lugareños explicaron posteriormente al equipo de investigación: nos tratan peor que a los perros. Nadie nos entierra después de morir. Los miembros de la familia podían llegar a sufrir castigos por tratar de enterrar a parientes que habían chocado con la justicia local. En cierta ocasión, una mujer de 70 años se ahorcó para escapar del hambre y su hija, presa del pánico, abandonó el trabajo en el campo y trató de volver a la casa. Enfurecido por esta falta de disciplina, el cuadro local persiguió a la hija por el camino, la golpeó en la cabeza y, después de derribarla, le pateó el torso. Quedó tullida de por vida. El cuadro le dijo a propósito de la madre: puedes quedártela y comértela. El cuerpo de la madre se pasó varios días a la intemperie y se descompuso. El peor de los ultrajes consistía en trocear el cuerpo y emplearlo como abono. Esto fue lo que le ocurrió a Deng Danming, a quien golpearon hasta la muerte porque su hijo había robado unas pocas habas. Un secretario del partido, Dan Niming, ordenó que su cadáver se cociera a fuego lento y luego se empleara como fertilizante para un campo de calabazas. Difícilmente podemos subestimar el alcance de toda esta violencia. En una provincia como Hunan, que no parece haber sido una de las peores en número de bajas, un informe de un comité central de inspección dirigida a Zhou Enlai notificó que había habido palizas mortales en 82 de los 86 distritos y ciudades. Pero no es fácil obtener cifras fidedignas, y es improbable que lleguemos a conseguirlas para todo el país. Ya les costó a los investigadores en su momento descubrir cuánta gente había muerto durante la hambruna, y todavía más establecer las causas de defunción. No obstante, algunos de los equipos que se enviaron a las zonas rurales fueron más allá con sus pesquisas y se hicieron una idea de lo que había ocurrido. En el distrito de Daoshan, Hunan, murieron muchos millares de personas a lo largo de 1960, pero tan solo el 90% de las muertes podía atribuirse a la enfermedad y el hambre. Tras estudiar todas las evidencias, el equipo llegó a la conclusión de que el otro 10% se componía de personas que habían muerto enterradas en vida, apaleadas o asesinadas de cualquier otra manera por miembros del partido y milicianos. En 1960 se produjeron unas 13.500 muertes en el distrito de Ximen,
Hunan, de las que el 12% fueron consecuencia de palizas o violencia de otro tipo. En Xinjiang, una región donde las investigaciones estuvieron a cargo de dirigentes de alto rango como Li Xiannian, llegó a morir 1 millón de personas en 1960. Un comité de investigación formal estimó que un 6 a 7% había fallecido como consecuencia de palizas. Los porcentajes de Sichuan eran mucho más elevados. Una investigación minuciosa de un equipo enviado por el Comité Provincial del Partido al distrito de Kaishan llegó a la conclusión de que el 65% de las víctimas de la comuna de Fenglen, que había perdido el 16% de su población en menos de un año, habían muerto a causa de las palizas o del hambre impuesta como castigo o habían sido obligadas a suicidarse. Un informe tras otro revelaron las maneras en que se había torturado y la imagen que emerge de estas abrumadoras evidencias es que por lo menos entre el 6% y el 8% de las víctimas de la hambruna murieron a manos de los cuadros y milicianos o como consecuencia de las heridas que estos les habían infligido. Como veremos en el capítulo 35, el número de muertes entre los años 1958 y 1962, el periodo de hambruna, supera en 45 millones la tasa de mortalidad que habría cabido esperar. Dada la extensión y el alcance de la violencia, generosamente documentados en los archivos del partido, es probable que por lo menos el 2,5 millones de estas víctimas murieran a causa de las palizas y torturas. No tenemos una explicación única para la violencia que acompañó a la colectivización acelerada. Podríamos apuntar a una tradición de violencia con siglos de historia en China, pero ¿en qué se diferenciaría del resto del mundo? Europa ha vivido baños de sangre y el asesinato de masa se cobró un número de vidas sin precedentes durante la primera mitad del siglo XX. Las dictaduras contemporáneas pueden ser especialmente mortíferas al combinar las nuevas tecnologías del poder, ejercidas por medio del Estado de partido único, y las nuevas tecnologías de la muerte, desde la pistola hasta la cámara de gas. Cuando un Estado poderoso se decide a aunar estos recursos para exterminar grupos enteros de seres humanos, las consecuencias pueden resultar devastadoras. El genocidio, al fin y al cabo, solo se vuelve posible con la llegada del Estado contemporáneo. El Estado de partido único creado por Mao no concentró todos sus recursos en el exterminio de un grupo específico de personas, si exceptuamos, por supuesto, a contrarrevolucionarios, saboteadores, espías y otros enemigos del pueblo, categorías políticas tan vagas que se podía incluir en ellas a cualquiera. Pero Mao lanzó al país al gran salto adelante y extendió la estructura militar del partido a la sociedad entera. Todos nosotros somos soldados, había proclamado Mao en el momento álgido de la campaña, y había dejado de lado caprichos burgueses como cobrar un salario, tener un día de asueto a la semana o poner límites al trabajo que un obrero debía realizar. Un gigantesco ejército del pueblo debería obedecer todas las órdenes de sus generales en el marco de la economía de mando. Todos los aspectos de la sociedad se organizaron con criterios militares. Cantinas, jardines de infancia a pensión completa, dormitorios colectivos, tropas de asalto y aldeanos transformados en soldados de infantería, para una revolución continua. No se trataba tan solo de términos marciales que se emplearan por mera retórica para reforzar la cohesión del grupo. Todos los dirigentes eran militares habituados a los rigores de la guerra. Habían pasado 20 años en una lucha de guerrillas en condiciones extremas de privación. Habían hecho frente, una tras otra, a las campañas de exterminio lanzadas por el régimen nacionalista de Chiang Kai-shek, y luego habían logrado sobrevivir al ataque del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Habían sobrevivido a crueles purgas y sesiones de tortura que de tiempo en tiempo convulsionaban al propio partido. Glorificaban la violencia y estaban acostumbrados a las pérdidas masivas de vidas humanas. Y todos ellos compartían una ideología en la que el fin justificaba los medios. En 1962, tras perder a millones de personas en su provincia, Li Jianquan comparó el gran salto adelante con la larga marcha, en la que tan solo 1 de cada 10 personas había llegado hasta el final. No somos débiles, somos más fuertes, no nos hemos doblegado.
En la vida diaria, los funcionarios del partido exhibían la misma crueldad y el mismo desprecio por la vida humana que habían demostrado por los millones de personas movilizadas para las sanguinarias ofensivas contra Chiang Kai-shek. La fuerza bruta con que habían conquistado el país se desató entonces en la economía sin que se prestara atención al número de bajas. Y como se creía que la mera fuerza de voluntad era capaz de casi todo, podía mover montañas, cualquier fracaso se parecía sospechosamente a un sabotaje. El que se escaqueara de la guerra contra los gorriones era un elemento pernicioso que podía hacer descarrilar toda la estrategia del gran salto adelante. El granjero que robaba en la cantina era un soldado desleal a quien había que eliminar antes de que el motín se contagiara a todo el pelotón. Cualquiera podía ser desertor, o espía, o traidor, y por ello la más mínima infracción se trataba con todo el rigor de la justicia marcial. El país entero se había transformado en un gigantesco campamento militar en el que las personas corrientes no tenían ningún poder de decisión en las tareas que se les encomendaba, pese a las apariencias de democracia socialista. Había que seguir las órdenes y quien no las seguía se arriesgaba al castigo. Los frenos que se hubiera podido oponer a la violencia, religión, ley, comunidad, familia, fueron barridos sin más. Así como el partido se purgó varias veces a sí mismo en el curso del gran salto adelante, también alistó a nuevos miembros, algunos de los cuales eran indeseables que no sentían ningún escrúpulo en recurrir a la violencia para lograr sus objetivos. La aldea, la comuna o el distrito que obtenía más banderas rojas solía ser el que también acumulaba un mayor número de víctimas, pero las banderas rojas se podían retirar y entregarse a un rival en cualquier momento, lo que obligaba a los cuadros locales a mantener la presión aunque la mano de obra estuviera cada vez más exhausta. Así se estableció un círculo vicioso de represión, porque se propinaban palizas cada vez más crueles a los hambrientos para obligarlos a realizar las tareas que se les había asignado. El límite en la escala de violencia se alcanzó cuando la amenaza del castigo y la amenaza del hambre se anularon mutuamente. Un aldeano obligado a trabajar durante largos turnos en el frío de la montaña lo expuso de manera sucinta: «Estamos exhaustos. Aunque me peguéis, no voy a trabajar». La escalada de violencia de aquella época se analizó en un manuscrito extremadamente interesante titulado «Cómo y por qué los cuadros pegan palizas», redactado por uno de los equipos de investigación que se enviaron a las zonas rurales de Hunan. Los autores del informe no solo invirtieron cierto tiempo en buscar pruebas que incriminaran a los cuadros que habían cometido abusos de poder, sino que también los entrevistaron a ellos en un inusual intento por averiguar qué era lo que había salido mal. Descubrieron el principio de recompensa. Los cuadros pegaban a los aldeanos para ganarse el favor de sus superiores. Por caótica que fuera la situación, la violencia siempre seguía una determinada orientación que iba desde lo más alto hasta lo más bajo. Un ejemplo de ello fue Xiao Shangsheng. Tenía poco rango en el partido y se negó a pegar a las personas sospechosas de derechismo durante las purgas que siguieron al pleno de 1959 en Lushan. Sus superiores lo reprendieron y él mismo se arriesgó a ser calificado de derechista conservador, pero no dejó de expresar su rechazo al empleo de la violencia contra los enemigos del partido. A modo de advertencia, se le castigó con una multa de 5 yuanes. Al fin, se rindió a la presión y compensó con creces sus reticencias anteriores. Se sabe que golpeó a un niño pequeño hasta dejarlo cubierto de sangre. Muy a menudo, la presión entre colegas arrastraba a todos los cuadros locales a un mismo nivel y los vinculaba a todos ellos en una camaradería fundamentada en la violencia. En Leiyang, el dirigente del distrito Shang Donghai y sus acólitos postulaban que la violencia era un deber intrínseco a la revolución continua. Emprender una campaña no es lo mismo que hacer bordados, es imposible no pegar palizas mortales. Los cuadros locales que se negaban a pegar a los haraganes se veían obligados a realizar sesiones de autocrítica. Se les ataba y se les pegaba a ellos. Unos 260 perdieron su puesto, a 30 de ellos los golpearon hasta la muerte. En el distrito de Hechuan, Sichuan, se dijo a los cuadros:
Hay mucha gente trabajando, no importa si matáis a unos cuantos a golpes. Algunas de las entrevistas realizadas por los investigadores del partido en 1961 confrontaron a los verdugos con sus víctimas. Xiao Kenan era un joven de Hunan que sufrió la primera paliza en verano de 1958 en pleno frenesí por la colectivización. Algo más tarde se le ordenó que trabajara 12 horas diarias en pleno invierno en un proyecto de irrigación que se llevaba a cabo en las montañas de Huawo, y una vez allí volvió a recibir golpes. Uno de sus torturadores era un cuadro llamado Yi Shuahua. Xiao conocía a Yi desde la infancia y no recordaba que hubiera recurrido nunca a la violencia antes del inicio del gran salto adelante. Al empezar las nuevas campañas políticas se transformó y se aficionó a pegar e insultar por mero capricho. Golpeaba con fuerza y dejaba a sus víctimas llenas de moretones, magulladas y ensangrentadas. Cuando se le preguntó a Yi Xiaohua por qué se había vuelto tan violento, este respondió que había sido por la presión de su superior. Yi temía que lo etiquetaran como derechista. Su superior le había dicho: si no les pegas, el trabajo no se hará. La presión iba de un extremo a otro de la cadena de mando. Las personas que están por encima de nosotros nos oprimen, para que nosotros oprimamos a los que tenemos por debajo. En otras palabras, los miembros del partido estaban sometidos al terror, y ellos a su vez aterrorizaban a la población que se hallaba bajo su control. Los cuadros tenían cierta posibilidad de elegir. Podían mejorar las condiciones de vida de los aldeanos contra viento y marea, o tratar de cumplir los objetivos del partido. Lo uno se hacía a expensas de lo otro. La mayoría se decantaba por la vía más sencilla. Una vez habían elegido, la violencia se imponía por su propia lógica. En condiciones de penuria generalizada, era imposible mantener a todo el mundo con vida. La comida que llegaba a las aldeas no bastaba siquiera para que los granjeros productivos dispusieran de una dieta adecuada, y en el clima de represión a gran escala que siguió al pleno de Lushan en 1959, nadie pensaba que los problemas derivados de la carestía fueran a resolverse a corto plazo. Una manera drástica de aumentar las reservas de comida consistía en eliminar a los débiles y enfermos. La economía planificada había reducido a las personas a meros dígitos en una hoja de cálculo, un recurso que había que explotar por el bien común como el carbón o los cereales. El Estado lo era todo, el individuo nada. El valor de este último estaba sometido a una evaluación constante por medio de puntos por trabajo y se decidía por su capacidad de cavar la tierra o plantar arroz. En las zonas rurales se trataba a los granjeros como ganado. Había que alimentarlos, vestirlos y darles alojamiento, todo ello a expensas de la colectividad. La consecuencia lógica de estos cálculos tan tristes era acabar con aquellos a quienes se juzgaba indignos de vivir. La muerte selectiva de los que se escaqueaban en el trabajo, los débiles y otros elementos improductivos incrementaba las raciones de comida disponibles para los que contribuían al régimen con su trabajo. La violencia era un medio para combatir la escasez de alimento. La comida solía emplearse como arma. El hambre era el castigo de primera opción, aún más frecuente que las palizas. Sabemos que Li Wenming, vicesecretario del partido en una comuna del distrito de Chuxiong, apaleó a 6 granjeros hasta la muerte. Sin embargo, su arma principal era el hambre. Privó de alimento durante una semana entera a 2 hermanos rebeldes, y estos, en su desesperación, terminaron buscando raíces en el bosque, donde no tardaron en morir de hambre. La mujer de uno de los 2 estaba enferma en su casa. También a ella le prohibieron la entrada en la cantina. Se castigó a una brigada entera de 76 personas con 12 días de hambre. Muchos de sus miembros murieron. El secretario del partido de la comuna de Longhui, Wandong, ordenó que los que no trabajaran no comieran. Al explicar lo que ocurría en varios distritos de Sichuan, un inspector observó: se priva de alimento a los miembros de las comunas que están demasiado enfermos para trabajar, así se acelera su defunción. Durante el primer mes, la ración se redujo
a 150 gramos de cereal por día y al mes siguiente a tan solo 100 gramos. Cuando ya estaban a punto de morir, se les negaba del todo la comida. En Jiangbei y Yongshuang, prácticamente todas las comunas del pueblo niegan raciones de comida. 18 de los usuarios de una cantina que había de atender a 67 personas murieron en un periodo inferior a 3 meses después de que se les prohibiera el acceso al establecimiento por causa de enfermedad. Apenas si contamos con datos fiables, pero un equipo de inspectores que investigó con detalle cierto número de brigadas del distrito de Rujiang, Sichuan, creía que un 80% de los que habían muerto de hambre se habían visto privados de alimento a modo de castigo. E incluso las raciones que recibían los que sí comían en las cantinas solían ser más pequeñas de lo debido. Cierto granjero explicó que el cucharón que se sumergía en el cazo leía las caras. Con ello se refería a un fenómeno que recordaba mucho de los entrevistados, que las personas a cargo de la cantina discriminaban deliberadamente a los que consideraban elementos perniciosos. Así como el cucharón llegaba hasta el fondo cuando se servía a un buen trabajador, apenas si rozaba la superficie cuando se trataba de los elementos perniciosos. Estos últimos tan solo recibían un aguachirle. El agua tenía color verdoso y era imbebible. Un informe tras otro explican que se obligaba a los enfermos a salir a trabajar en el campo. De los 24 aldeanos afectados de edema a quienes el cuadro Xiao Shuedong obligó a participar en el trabajo, tan solo sobrevivieron 4. En la comuna de Jinchang, el secretario del partido local obligaba a los que habían tenido la suerte de recibir tratamiento médico a realizar trabajos pesados tan pronto como recibían el alta. En todo el país, los que estaban demasiado débiles como para trabajar se quedaban sin suministro de comida. La decisión era fácil para unos cuadros que interpretaban la enfermedad como oposición contra el régimen. En los peores lugares, incluso los que lograban completar la tarea diaria recibían tan solo un cuenco de arroz aguado, a cada uno de acuerdo con sus necesidades. Ese era el eslogan que se proclamaba en distritos modelos como Sushui, pero muy a menudo la realidad se parecía más a otra frase de Lenin: el que no trabaje, que no coma. Algunas colectividades llegaban a dividir a la población local en diferentes grupos de acuerdo con su rendimiento en el trabajo y asignaba una ración distinta a cada uno. Las calorías se dividían de acuerdo con el músculo. La idea era recortar la ración de los menos productivos y emplearla como estímulo para expoliar a los mejores trabajadores. Era un sistema de gestión de la escasez eficaz y sencillo. Recompensaba a los fuertes a expensas de los débiles. Los nazis habían concebido un sistema semejante en circunstancias semejantes cuando la falta de comida había impedido que alimentaran a sus trabajadores esclavos. Gunther Falkenhang, director de una mina que aprovisionaba al complejo químico IG Farben, dividió a sus Ostarbeiter, trabajadores del este, en 3 clases, y había concentrado los recursos alimentarios en los que ofrecían mayor productividad por unidad de calorías. Los que se hallaban en la categoría más baja entraron en un círculo vicioso de desnutrición y bajo rendimiento en el trabajo que les resultó fatal. Para 1943 había alcanzado reconocimiento nacional y la idea de una Leistungssteigerung, de una alimentación según el rendimiento, había ascendido al rango de práctica estándar en el empleo de Ostarbeiten. En ningún momento llegó una orden desde arriba que restringiera la alimentación suficiente a los trabajadores de mayor mérito, pero este procedimiento pareció una estrategia adecuada a ciertos cuadros decididos a conseguir el máximo rendimiento con el mínimo gasto. En el área industrial de Taokun, Guangdong, los cuadros dividieron a los granjeros en 12 categorías distintas de acuerdo con su rendimiento. Los trabajadores de la categoría más elevada recibían casi 500 gramos de cereales diarios. Los que se quedaban en última accedían a tan solo 150 gramos diarios, una dieta insuficiente que llevaba a la muerte a los elementos más vulnerables. Los reemplazaban otros que, inexorablemente, descendían de categoría para quedarse en la más baja. Para 1960, 1 de cada 10 había muerto de hambre.
De hecho, las unidades se dividieron en distintos rangos por todo el país, como ya hemos visto. Se asignaban banderas rojas, grises y blancas, respectivamente, a las unidades avanzadas, mediocres y deficientes. Había sido un paso previo que permitió el desarrollo ulterino del sistema y la asignación de un volumen de categorías distinto a cada rango. Así, por ejemplo, una aldea del distrito de Yintang dividía a sus miembros en 3 grupos: superior, mediano e inferior, y las listas de cada uno de los 3 se presentaban respectivamente en papeles de color rojo, verde y blanco. Los miembros de grupos distintos no podían relacionarse entre sí. Los que tenían su nombre apuntado en rojo recibían todo tipo de alabanzas, pero los que lo tenían en papel blanco sufrían una persecución implacable, y muchos de ellos acabaron en campos de trabajo improvisados para su reeducación. El suicidio se transformó en epidemia. Por cada asesinato había un número incontable de personas que sufrían de una manera u otra, y algunas de ellas optaban por poner fin a su vida. A menudo era el dolor lo que las empujaba a quitarse la vida, sino la vergüenza y la humillación que habían tenido que soportar frente al resto de los aldeanos. Una frase estándar era que tal o cual se había apartado del recto camino y por temor al castigo había cometido suicidio. Arrastrado a la muerte o arrastrado contra la pared también eran expresiones habituales para referirse al suicidio. Durante el verano de 1958 murieron unas 960 personas en Fengxiang, Shanghái. De estas, 95 se vieron acorraladas y cometieron suicidio, mientras que las demás fallecieron como consecuencia de enfermedades no tratadas, tortura y agotamiento. De acuerdo con una aproximación muy imprecisa, una vez más, por desgracia, las cifras no son fiables, podríamos situar las muertes evitables por suicidio entre el 3% y el 6%. Ello significaría que entre 1 y 3 millones de personas se quitaron la vida en el curso del gran salto adelante. En Puning, Guangdong, se dijo que los suicidios eran incesantes. Lo sabía que se quitaban la vida por la vergüenza de haber robado a otros aldeanos. Cuando se aplicaba un castigo colectivo, los que se sentían culpables de haber puesto en peligro a los demás se suicidaban. En el distrito de Kaiping, una mujer de 56 años hurtó 2 puñados de grano. Se prohibió la entrada de toda su familia en la cantina durante 5 días y se les envió a un campo de trabajo. La mujer se quitó la vida. En algunos casos, las mujeres que se iban a suicidar mataban a sus propios hijos, porque sabían que no podrían sobrevivir si se quedaban solos. En Shantou, una mujer acusada de robo ató a sus 2 niños a su propio cuerpo y después se arrojó al río. El número de suicidios también se disparó en las ciudades, aunque en este caso apenas si contamos con cifras fidedignas. Así, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Pública de Nanjing se alarmó al tener noticias de que unas 200 personas se habían arrojado al río para morir durante el primer semestre de 1959. La mayoría eran mujeres. Muchas se suicidaban después de que la colectivización destrozara a su familia. Tang Guiying, por ejemplo, perdió a su hijo, víctima de una enfermedad. Luego le destruyeron la casa porque había que hacer obras para un proyecto de irrigación. Se marchó con su marido, que trabajaba en una fábrica de Nanjing. Las autoridades lanzaron una campaña para obligar a los aldeanos a regresar al campo y el marido no hizo nada por protegerla. Acabó ahorcándose.